Cuando dominan los justos, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Bienvenidos a su programa Patria y Democracia. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Ricardo Lombana, candidato presidencial por el partido Movimiento Otro Camino. Con él conversaremos sobre los temas que a todos nos interesan. El objetivo es no solamente conocer las propuestas y el pensamiento del candidato, sino fortalecer el pensamiento democrático de nuestro pueblo. La Escritura nos dice, por pluma del apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De manera que nos corresponderá a nosotros cumplir el siguiente mandato, que es orar por los que nos gobiernan y están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Resulta así que el próximo quinquenio depende entonces de la decisión que tomemos el 5 de mayo. Para ello, este espacio abre sus puertas, sus cámaras y sus micrófonos para escuchar el pensamiento de nuestros candidatos. Bienvenido, licenciado. Vamos Muchas gracias. a conversar con nuestro público sobre, en primer lugar, su visión de Estado. ¿Cuál es su planteamiento programático? ¿Cómo concibe usted el Estado panameño y, desde luego, dentro del Estado, la función de gobierno? Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación y por abrir un espacio para conocer nuestro pensamiento y nuestro planteamiento para toda la audiencia de su comunidad. Es para nosotros un espacio muy importante para intercambiar con miles y miles y miles de panameños que seguramente verán esta entrevista y podrán entender, comprender y escuchar nuestro pensamiento y nuestra propuesta para el país. Gracias por la distinción y el honor de darnos este espacio. Sobre mi pensamiento con respecto al país, visión de largo plazo. El ser humano está en el centro de toda política pública. Hemos estado tal vez por 30 años, 40 años, concentrados en la infraestructura, en la economía, en factores que están externos o alrededor de lo principal, que es el ser humano, y alrededor del ser humano, que será el centro de nuestra política pública, tiene que estar obviamente el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a respetar nuestro medio ambiente y nuestros recursos, el derecho a proteger nuestros recursos hídricos y el derecho, obviamente, a la vida. En ese último fallo que nos dio la Corte Suprema de Justicia, que tumbó el contrato minero, gracias a la acción de varios abogados y abogadas panameñas, varios de ellos miembros y parte de nuestro movimiento, la Corte Suprema nos recuerda en un gran fallo y en una gran decisión que no hay interés económico que pueda estar por encima del interés o del derecho a la vida y el derecho a vivir en un ambiente sano. Este es un país, Pastor Álvarez, rico en recursos, pero mal administrado. Vivimos en uno de los países más ricos de América Latina y no existe ninguna justificación para que no tengamos un gobierno que distribuya de manera equitativa las grandes riquezas que tiene la nación panameña. En función de eso, pensamos atender tanto la salud pública, las necesidades de educación básica, la igualdad. Sabemos que existe una brecha enorme en la desigualdad social y económica en este país, así como muchas otras necesidades básicas que tiene el ser humano y que tienen los panameños. Esto se lo comento como visión
de largo plazo de nuestro movimiento. Bien. Sobre propuestas Aquí tenemos, podremos hablar. acá tenemos la ventaja de que no existe un término fatal como en los debates, pero sí hay temas que son puntuales y que la población, me imagino, está ávida de conocer cuál es el planteamiento del candidato. Uno de ellos es el gravísimo problema de la Caja del Seguro Social. ¿Cómo abordará su gobierno, en caso de que sea elegido, el tema para buscar una solución permanente a largo plazo y para las próximas generaciones? En primer lugar, ninguna de nuestras soluciones ignora el pasado, porque nunca podemos olvidar qué nos trajo hasta aquí para poder tomar decisiones correctas para el futuro. Todos los asegurados y los panameños sabemos y conocemos que la Caja de Seguro Social ha sido la piñata de los principales partidos políticos del país y ha sido utilizada como caja menuda, para no decir saqueada, por distintas administraciones. ¿Por qué hay que recordar eso siempre? Porque a la hora de proponer la solución, no podemos pedirle sacrificios al asegurado si antes el gobierno no se aprieta el cinturón, como ocurre en cualquier hogar cuando se acaba la plata o cuando hay crisis. Un padre responsable lo primero que hace no es recurrir a pedirle sacrificios a otros, sino demostrarle al pueblo, en este caso el padre de familia, aprieta el cinturón, ahorra recursos, hace más eficiente la administración, reforma la ley para que la Caja de Seguro Social tenga que tener mayor o pueda tener mayores utilidades. ¿Cuál sería la reforma de la ley? Bueno, uno, mayor responsabilidad para los miembros de la Junta Directiva, porque esa debacle la han permitido los miembros de la Junta y el director. Exigencia de responsabilidades para los miembros de la Junta y para el director de la Caja. Segunda reforma, que las inversiones de la Caja de Seguro Social puedan tener mayor utilidad y rentabilidad. Hoy por hoy, la Caja está atada de manos porque sus inversiones financieras están limitadas en cuanto a la utilidad o al retorno que puedan tener. La Caja de Seguro Social tiene inmuebles, terrenos de gran valor, pero no puede hacer nada con ellos para sacarle utilidad porque la ley lo limita. ¿Qué de la cuota obrero patronal? Vamos para allá. Primero, las medidas que le darán más plata a la Caja para demostrarle al pueblo que no podemos permitir que nos digan, pastor, que no hay plata. La plata alcanza cuando no se la roban. Y en la Caja de Seguro Social se han robado muchas. Entonces, primero pongamos orden en la casa. Primero hagamos las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social que permitan cobrar la morosidad, sacar más utilidades, ser más eficiente, sacar a las botellas y luego entonces le vamos a proponer al país un sistema solidario. El tema es que el paciente no espera una cirugía a largo plazo. El paciente está en estado prácticamente de coma. Hay programas que están prácticamente ya quebrados. Entonces, si buscamos soluciones que tienen que ver con una modificación al funcionamiento actual de la Caja del Seguro Social, pero no se inyecta inmediatamente nuevos recursos a los programas que ya están fallidos, ¿qué solución se le puede dar inmediatamente a esos programas? Hay que decirle al país de dónde vamos a sacar la plata. Y por eso mi respuesta inicia diciendo de dónde. Es irresponsable si yo digo vamos a hacer tales reformas al sistema de pensiones y vamos a inyectar 2.500 millones. Yo estoy diciéndole a todo un país de dónde vamos a sacar la plata para tapar el déficit del programa de invalidez, vejez y muerte, que tiene un déficit. Pero no le mintamos a la población cuando vemos los informes de la OIT o las corridas actuariales que dicen que no hay plata. Un momento, no hay plata porque hay 4.000 millones de dólares que los están destinando a gastos que nadie necesita en este país.
sí vamos a inyectarle fondos al programa de IBM, pero tenemos que decirle a la población de dónde, y por eso mi respuesta empieza por allí. Si yo no arreglo... Perdóneme, el tema del seguro va más allá de lo más grave que en este momento pareciera ser el programa de invalidez, vejez y muerte, pero la propia atención al asegurado también es muy deficitaria, e incluso es conocido que la atención quirúrgica, para poner un ejemplo, de la cita que da el médico al momento de la cirugía pueden transcurrir 8 meses, 1 año, hasta más de 1 año. En muchos casos el paciente hasta muere. Y hay instituciones o instalaciones de la Caja del Seguro Social, de atención, de servicios de salud, que carecen absolutamente de todo. Tienen el personal humano, pero no tienen o los equipos o los insumos. Allí también tiene que haber una medida urgente para atender a un asegurado que ha pagado sus cuotas y que espera una retribución consona con su responsabilidad ya cumplida. A nosotros nos toca designar en los primeros meses de gobierno al nuevo director de la Caja de Seguro Social, y el país entero puede esperar que va a ser un panameño o una panameña nombrada por mérito y con idoneidad, no como el director actual, que dice que tiene que hacer nombramientos porque los diputados le mandan cartas. Usted perdona que yo insista, pastor, pero no podemos salvar a un paciente que está en cuidados intensivos si no le decimos al país de dónde vamos a sacar la plata. En la parte administrativa de la Caja de Seguro Social hay muchos nombramientos de botellas políticas. ¿Cómo le voy a decir yo al país, vamos a inyectarle $1.000 millones para tapar el déficit del programa de IBM, si no le digo al país primero, mira que estamos ahorrando la plata que hoy se llevan para sostener un partido político o para actos de corrupción? Sería muy fácil llegar y decir, vamos a destinar dinero de todos los panameños para tapar el déficit y salvar el programa de pensiones. Eso es lo que están diciendo los otros. Nosotros estamos diciéndole a todo un país de dónde vamos a sacar el dinero para cubrir el déficit. Vamos a reformar el sistema de pensiones. ¿Para qué? Para que sea un sistema solidario y que tenga espacio voluntario para los aportes individuales. Yo soy parte del subsistema mixto. Yo soy asegurado. Y yo voy a la Caja de Seguro Social a pedir un estado de cuenta, y la Caja de Seguro Social no me sabe dar un estado de cuenta de cuánto yo he aportado, ni cuánto he ahorrado. Ni siquiera sabemos si la plata existe. Entonces, el presupuesto de la Caja de Seguro Social es superior al presupuesto global de algunos estados de América Latina. Sí, pero en gran medida para sostener un aparato político, no para atender las necesidades de salud de un pueblo. Si nosotros no rompemos el sistema que está sosteniendo a los políticos a punta de los recursos y los aportes de los panameños, podremos tirar o podremos tomar cualquier medida sobre la mora quirúrgica, sobre los medicamentos que no hay, sobre los equipos dañados. Como dicen en buen panameño, vuelve y tuerce la puerca el rabo. Los recursos existen. ¿Cómo podemos abastecer de medicamentos a la Caja de Seguro Social? Haciendo lo que ha hecho Costa Rica, lo que ha hecho Guatemala, lo que han hecho nuestros países vecinos. Utilizando mecanismos de compra conjunta o mecanismos que da la OPS o la OMS para abastecer del 100% de medicamentos del listado oficial en menos de 100 días la Caja de Seguro Social. Eso es lo que vamos a hacer para que haya medicamentos. ¿Por qué no se ha resuelto este problema en 40 años? Siempre es importante recordar el antecedente, porque mientras no haya medicinas en la caja, se le mantiene el negocio a las distribuidoras de medicamentos, porque la gente tiene que ir a la privada. Entonces necesitamos un gobierno que finalmente se atreva a importar medicamentos, abastecer la Caja de Seguro Social y en el sector privado, una vez la caja abastecida, que haya mayor competencia. No puede ser que solo 4 o 5 actores sean los que tienen acceso a importar medicamentos. Y un comentario sobre el sistema de salud. Necesitamos implementar lo que nosotros estamos proponiendo, que es un sistema preventivo de salud, un sistema de atención primaria de salud. Hoy
todos acudimos a urgencias, porque no existe un sistema de atención preventivo. ¿Cómo se instala un sistema preventivo? Dividiendo a la población por bloques de 2.500 o 3.000 personas. Se han hecho algunos esfuerzos en el pasado, pero se han visto truncados. Y a esas 2.500 o 3.000 personas se les asigna un médico de cabecera y un equipo médico con su debida infraestructura a nivel nacional. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, me parece que ya esos son detalles importantes, sí, pero más específicos a necesidades determinadas. La pregunta era dirigida a un término más global y más omnicomprensivo de la situación de la Caja del Seguro Social. Pero vamos a otro tema. Panamá siempre se caracterizó en el siglo pasado como un país de agua. Cuando yo vine a vivir en la ciudad capital, se decía que Panamá tenía la mejor agua del mundo. Dios nos bendijo con dos vertientes, con una cantidad de cuencas hidrográficas envidiables para cualquier país del mundo. Este era el país de la abundancia del agua. Cuando se construyó el canal, también se construyó el agua artificial en su momento más grande del mundo. Un país donde llueve 8 o 9 meses al año y en algunas regiones casi todo el año. Sin embargo, tenemos una carestía de agua enorme, tan grave que hay un sector de la población panameña que se ha acostumbrado a pensar que se puede vivir con un abastecimiento cada semana por un cisterna que llega con el vital líquido. Y lo ven como normal. Y solo se quejan si pasan 2 o 3 semanas que no llega el cisterna. Y un problema tan grave que ha tocado la fibra de nuestro principal activo, el Canal de Panamá, pero que a la misma vez afecta enormemente la producción agropecuaria. ¿Cuál es la solución que usted plantea para el grave problema del agua? Número 1, arreglar la institución encargada de administrarla, que es el IDAN. El IDAN hoy es inoperante. Vamos a elevarlo a una autoridad de manejo y atención de los recursos hídricos. Y en nuestro paquete de la Asamblea Constituyente vamos a proponer elevar a la Constitución el blindaje de esta autoridad, alejarla de la política partidista y hacerla una entidad técnica con gente idónea que logre hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Hoy casi el 40% del agua se va en fugas no atendidas a tiempo por el IDAN. Eso lo vamos a atender. Número 2, el 50% de los hogares que consumen agua potable no tienen medidor. No podemos solucionar el problema del agua si no estamos midiendo cuánta agua se consume. Y tercero, darle paso a las soluciones, a los equipos técnicos y a la gente idónea y no a la corrupción. Yo en todas mis respuestas le voy a mencionar la corrupción. ¿Y sabe por qué? Porque el problema no se soluciona para seguir dándole negocio a los dueños de los camiones cisternas. Y detrás de los camiones cisternas hay políticos, hay diputados. Yo le presenté una solicitud al director del IDAN que nos dijera quiénes eran los dueños de los cisternas. Y nos dijo que esa era información confidencial. Tenemos que cambiar el sistema para solucionar el problema. No solo la institución, ahora hablemos de las fuentes hídricas. Sí, tenemos el país o uno de los países que más llueve, pero además que más desperdicia agua, que no la acumula, que no la reutiliza y además uno de los países que más la contamina. Por eso nos oponemos a la minería, sobre todo a la minería metálica de cielo abierto que contamina nuestros acuíferos. Tenemos 3 soluciones puntuales al tema del agua, varias de ellas ya estudiadas. El primero es el proyecto de Bayano. El proyecto de Bayano le da agua para consumo a todo el sector este de la ciudad capital, que no tiene agua hace muchísimos años, y Bayano atiende al mismo tiempo
agua para los reservorios artificiales del canal, aumentando la capacidad de tránsito o de esclusajes que se puedan hacer. Luego tenemos el proyecto de Río Indio, en el cual hay que seguir consultando con detenimiento y con sensibilidad social a la población para poder impulsar el proyecto del embalse o del reservorio multipropósito de Río Indio, para que con ambos proyectos, una vez en función o ejecutados, atendamos gran parte del porcentaje de suministro de agua potable del país y además el problema para el canal. Y finalmente, del agua para la operación del canal, nuestro principal activo. Provincias centrales y región occidente del país. También existe ya estudiado cómo crear y dónde crear y de qué fuentes hídricas alimentar, además de la lluvia, reservorios en provincias centrales para el suministro de agua potable a Coclé, Los Santos, Veraguas y Herrera, pero no está estudiado todavía desde el punto de vista científico cómo solucionar el problema en la región occidental del país, Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca. Lo que sí está estudiado es que se han otorgado irresponsablemente muchísimas concesiones para el desarrollo de hidroeléctricas que han debilitado las cuencas hidrográficas o las fuentes hídricas de Bocas del Toro y de Chiriquí, y eso hay que revisarlo, porque de esos ríos precisamente se puede abastecer de agua potable a gran parte de la población de este sector y además canalizar los ríos para los sistemas de riego que requiere nuestra producción agropecuaria. Muy bien, si le puede de alguna manera enriquecer su planteamiento, su programa, me parece que se necesita un plan agresivo de reforestación, porque, usando su término, está estudiado que es la vegetación la que genera y produce el ciclo para que haya la condensación y luego la precipitación. Y en Panamá tenemos una deforestación criminal. Incluso hoy el mayor producto de exportación de Panamá no es ni el banano, ni el café, ni los camarones. Es la madera que sale de nuestros bosques, enrareciendo nuestra atmósfera, deforestando, desertificando y creando más problemas de agua. Vamos a otro Solo tema. Entre paréntesis, somos los únicos que hemos propuesto qué hacer con el área de la mina cuando se vaya la mina, porque se va la minera. Y una de las cosas, para no agotar el tema aquí, que hemos propuesto es la creación de una escuela internacional para formar restauradores ambientales. Esos restauradores que vamos a tener como capital humano para los jóvenes, carreras nuevas en este país, se encargarían de restaurar el área de la mina, se encargarían de restaurar otras minas abandonadas, se encargarían de restaurar los más de 64 vertederos a cielo abierto que tenemos en el país que nos tienen respirando aire con veneno, y se encargarían de restaurar la devastación que está ocurriendo en el Darién, entre tantas otras cosas. Está en nuestra visión y nuestro plan de gobierno está publicado y bien desarrollado en detalle nuestra propuesta para un Panamá verde. No, un planteamiento coloquial. No hay nada nuevo debajo del sol, como dijo Salomón. En Europa, donde la minería a cielo abierto es parte de la historia, hay regiones que han sido inteligentemente aprovechadas, donde antes hubo una mina, y ahora son áreas turísticas, áreas de producción industrial o áreas agropecuarias por el tratamiento posterior. Por tanto, yo no veo con pesimismo el tema de la mina. Si se produce realmente no solamente el estudio, sino que hay la voluntad. Y lo que hoy es un problema sería para los próximos años una enorme solución. Y aquí sí quería decirle que
Reconocemos la labor que hicieron los abogados en plantear los recursos ante la Corte Suprema de Justicia, pero si el pueblo no va a la calle, si estos muchachos que están aquí no permanecen, si no se manifiestan públicamente, si no hacen la presión que se hizo, si no hubiéramos tenido los 2 muertos que hubo allá en la carretera panamericana, todavía la Corte estuviera analizando, si no durmiendo, el sueño de la paz, el proyecto de fallo. Así que aquí yo pienso que el mérito lo tiene el 80 o 90% de la población panameña que despertó en conciencia y en acción. Y gracias a Dios eliminamos, por lo menos por ahora, la explotación de ese recurso que era una tragedia no solamente ecológica, sino a futuro para nuestro país. Otro tema fundamental para nuestra nación es el tema de la educación. Bueno, es trillado y repetido la mala puntuación que tiene el estudiantado panameño en las pruebas PISA. Y también es notorio leer cualquier mensaje de redes sociales y ver la cantidad de errores ortográficos, etc. La incapacidad de un joven de 18, de 20 años de recordar eventos históricos, personajes importantes de la nación e incluso ya de sumar y multiplicar. ¿Qué haremos con la educación? Varias cosas en conjunto. Primero, Panamá es uno de los países que más aporta recursos a su educación, proporcionalmente hablando con respecto a toda América Latina, pero tiene los peores resultados. Eso nos tiene que llevar a preguntarnos por qué. Y el retrato es claro, porque el 90% de los recursos que se asignan se van al funcionamiento, gastos operativos y pago de planilla, vuelvo y traba, y solo el 10% a la inversión de infraestructura, a la formación docente y a la formación de nuestros estudiantes. Esa tortilla hay que voltearla. Y el porcentaje que se va a pago de planilla y gastos operativos tiene que disminuir drásticamente, no solo en educación, sino en otros sectores, y es lo que vamos a hacer. Número 2, sacar la política partidista del Meduca. Los docentes de este país quieren ser mejores, Pastor Álvarez, pero están secuestrados por un sistema. Los docentes concursan, se preparan, se capacitan, tienen sus puntajes, ganan los concursos, pero les preguntan de parte de quién vienen y de parte de qué diputado vienen. Si los criterios de designación de una plaza docente dependen de un diputado de la nación, seguiremos marcando los últimos lugares de educación por todos los años que vienen. Tercero, la única forma de reformar la educación a largo plazo, voy a hablar de largo plazo y de corto, a largo plazo es dándole la mejor formación posible a nuestros docentes luego de haber sacado la política partidista del Meduca. Por eso nuestra propuesta se basa en la transformación de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena de Santiago de Veraguas y principalmente de la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá. ¿Para qué? Para que una vez cambiada la metodología, la currícula, el pensum y la tecnología que se utiliza, el Estado otorgue becas del 100% cubierto con fondos públicos, no a los hijos de los políticos ni a los amigos de los políticos, a los mejores índices académicos del país para incentivarlos a estudiar la carrera docente. Así atraemos a los mejores estudiantes a la carrera docente y en 4 años graduamos a la primera nueva generación de docentes. Y en 8 años tenemos 30.000 nuevos docentes. En ese nuevo sistema invitamos a los docentes actuales a que entren con incentivos económicos y con la debida actualización y formación. Pero todos los docentes nuevos y actuales tienen que permitir y aceptar ser evaluados por sus pares, es decir, por maestros y docentes de mayor experiencia. Y finalmente, entender que por más que eliminemos las escuelas rancho,
por más que le demos una computadora a cada niño, por más que tengamos comedores escolares que resuelvan el problema de nutrición, por más que tengamos las mejores infraestructuras escolares, si no transformamos el sistema de formación docente y protegemos a nuestros docentes y los cuidamos, los otros problemas que atendamos, como los que enumeré, no nos darán la transformación educativa. Y por último, un comentario muy breve sobre la formación técnica y la formación del hoy. Hemos propuesto la creación del Instituto de Inteligencia Artificial, Robótica y Ciencia de Datos, porque las inversiones tecnológicas se están yendo para otros países, porque nuestro sistema educativo, sobre todo educación superior, no está ofreciendo una oferta académica para formar a nuestros jóvenes en las carreras digitales que hoy está exigiendo el mercado. Y finalmente el inglés. En el debate último de los jóvenes hablé mucho de esto. ¿Por qué? Porque el turismo, Pastor Álvarez, como usted mismo lo mencionó, la logística, los puertos, lo que es el futuro económico de Panamá, está demandando capital humano que hable inglés perfecto. Y resulta que otros países están graduando estudiantes que manejan mejor el idioma inglés que los estudiantes que se gradúan de nuestro sistema. Para ello, ¿qué proponemos? Y con esto cierro, un programa complementario de enseñanza del idioma inglés que funciona en los 3 últimos años de secundaria. Los estudiantes se quedan en jornada extendida, martes y jueves. El Estado les paga el almuerzo, les da un estipendio para el transporte y los estudiantes en sus 3 últimos años de secundaria logran hablar inglés fluido y ser capital humano al servicio de las principales áreas de la economía. Bien, entonces, oye, extraordinario. El tema es que con colegios donde en la mañana va un grupo de estudiantes a un colegio y en la tarde a esas mismas instalaciones van otro grupo de estudiantes a otro colegio, con jornadas reducidas, con instalaciones deficientes. Todo programa y proyecto se quedaría mediatizado o en alguna manera incapaz de llegar a su pleno cumplimiento. Y por otro lado, sin el ánimo de polemizar, el país requiere un estudio sobre hacia dónde dirigir nuestra niñez y nuestra juventud en cuanto a carreras y vocaciones. Conozco abogados, sin que esto demerite la profesión, de ninguno de los dos a quienes me refiero, que están conduciendo taxis o Uber en el día de hoy, porque hay una sobreproducción de carreras en algunas áreas y en otras no tenemos absolutamente nada. Me parece que ese sería un tema a considerar también en el planteamiento en cuanto a educación. Pero hay otro tema que es fundamental para la nación y es lo que en algunos países se llama la soberanía alimentaria. La capacidad del país de producir el alimento que requiere y la capacidad de incentivar a la población que se dedica o que sus ancestros se dedicaron a esta actividad para que no tengan que emigrar a los principales puntos de trabajo o de sobrevivencia en algunos casos, y darle a la población la seguridad de que nosotros mismos tenemos la capacidad de producir el alimento que necesitamos. Coincido con el planteamiento que hace. La pandemia creo que nos enseñó a todos en este país y en el mundo a que los países tienen que producir sus propios alimentos, porque vendrán tiempos de crisis, podrán venir otras crisis de salud pública, podrán venir, ni Dios lo quiera, otros conflictos bélicos, y no podemos depender de las importaciones a la hora de alimentar a nuestra población. Es un asunto de seguridad nacional.
Es por ello que le hemos planteado en primer lugar al gobierno de los Estados Unidos, en una reunión reciente que sostuvimos, la necesidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio en 4 rubros sensitivos que están ahora mismo bajo amenaza porque están llegando al arancel cero y vamos a ser inundados de productos agropecuarios importados de los Estados Unidos y en gran medida subsidiados, con los cuales será imposible competir, con un impacto terrible en nuestra seguridad y soberanía alimentaria y también un impacto social por la cantidad de familias que dependen del sector agropecuario. Segundo, destinar los fondos que se requieren, Pastor Álvarez, para más tecnologías que requieren los productores, investigación en genética y desarrollo de semillas que están haciendo otros países que nos están robando los mandados. Tercero, la construcción o habilitación de caminos de producción. Cuarto, existe ya identificada la necesidad de la construcción de varios mercados para poder colocar los productos del sector agropecuario. Quinto, están ahorcados por el costo de los insumos, abonos, fertilizantes y demás. Vamos a promover las cooperativas y la asociatividad para que los propios productores puedan importar de manera directa los insumos agropecuarios sin tener que estar sometidos a los precios de las casas comerciales o comercializadoras de los insumos agropecuarios. Y finalmente, algo muy importante que no voy a dejar de mencionar en ninguna de mis respuestas, porque sin esto no se arregla el país. Los productores de nuestro querido Panamá tienen que hacer colectas, vaca, como le llamamos en buen panameño, para comprarle las llantas y ponerle gasolina a los carros del MIDA. Esto me lo dicen los productores por todo el país. Mientras tanto, el MIDA está lleno de nombramientos políticos y de botellas, pero no hay plata para los productores, ni para los carros, ni para los vehículos. Yo no voy a dejar de insistirle a la población de que si no se dejan de robar el dinero del pueblo, no habrá cómo atender las necesidades del pueblo, en este caso, los productores que tanto apoyo están pidiendo. Y por último, la movilización de los productos. Mover productos agropecuarios de tierras altas chiricanas a la mesa de los panameños en Panamá sale más caro que mover un contenedor hacia China. Entonces necesitamos abaratar los costos del movimiento de carga. ¿Cómo se hace eso? Para nosotros, habilitando las vías marítimas. Tenemos puertos en todas las costas. Tenemos el puerto de Almirante en el Caribe, el puerto de Punta Rincón, que va a quedar libre con el cierre de la mina, y los puertos de Panamá y Colón. Y en el Pacífico tenemos Puerto Armuelles, Barú, el puerto de Agua Dulce, el puerto de Mensabé y el puerto de Bacamonte. Utilicemos nuestras vías marítimas, invitando a inversionistas a estos puertos para mover productos agropecuarios y también pasajeros y turistas a través del cabotaje por nuestras rutas marítimas y no depender solo de una sola carretera panamericana que conecte el país. Y cierro mencionándoles un proyecto que es uno de los proyectos insignia de nuestra administración, que es la gran esperada y la tan esperada costanera del Caribe, la autopista que conecte la ciudad de Colón con la ciudad de Changuinola. Es una autopista que en unos tramos va por vía terrestre no elevada y en los tramos de área protegida y en las áreas comarcales elevada para no tener impacto ambiental. Es así, conectando los distintos puntos donde está la producción agropecuaria con los puertos y donde están los mayores consumidores o la gran concentración de población, que podemos abaratar el movimiento de carga, eliminar la distorsión de los intermediarios y darle comida y alimento más barato a nuestra población. Este Jueves Santo, jueves 28, estaremos aquí en el letrero
de Panamá en la cinta costera a partir de las 5 de la tarde, llevando a cabo un drama muy especial. Un drama donde estaremos presentando los milagros de nuestro Señor Jesucristo previo a la crucifixión. Estás cordialmente invitado para pasar un tiempo especial. Trae amigos, familia, porque Dios quiere manifestarse en la vida de ellos. Te esperamos. Parece que en Panamá necesitamos de crisis para buscar soluciones. Nuestra memoria es corta y muy selectiva, pero para junio-julio del 2022, con los problemas de cierre de autopistas, de avenidas, de calles, de carreteras, el traslado de la producción agrícola de tierras altas de Chiriquí, en parte se dio vía marítima, pero solucionada la crisis se retornó al sistema tradicional. Así mismo es. Y estamos en lo mismo. Bien. Algo que preocupa mucho al panameño común, sobre todo a la juventud, es estudiar para encontrar una posición donde yo pueda desarrollar aquello para lo cual me entrené y me capacité. Resulta que ahora tenemos médicos graduados que no encuentran una plaza en este país. No estamos hablando de cualquier posición o cualquier profesional. ¿Cuál es su planteamiento para generar puestos de trabajo? Porque ya hay un candidato que generará 500,000 de puestos de trabajo. Pastor, preguntémonos por qué no dan las plazas. No voy a dejar de insistir. Le pagamos $7,000 todos los meses de la plata de todos ustedes a los diputados. Los diputados pueden ausentarse los 5 años, no ir a trabajar ni un día. Y la ley no permite deducirles ni un centavo del dinero que todos ustedes sudan para pagarle $7,000 al mes a ellos. Puedo seguir, la lista es larga. Las notarías, aquí hay varios abogados. Las notarías tienen un dueño que siempre es un político. El notario cobra una partecita, los millones se los lleva al político que es dueño. Y así la lista es larga. Las botellas que cobran $2,000, gran parte de ellas se quedan solo con el 10% y el resto se lo devuelven al político que los nombró. Las plazas no las dan, pastor, porque dicen que no hay recursos. A Ricardo Lombana y al movimiento Otro Camino y al pueblo panameño no nos van a decir y a querer convencer de que no hay plata para las plazas y para las prioridades de una nación. El dinero alcanza cuando no se lo roban y a eso venimos nosotros a cortar $4,000 millones que hoy se están llevando en todas estas cosas. Segundo, programa de aprendices. ¿Qué estamos planteando? Algo sencillo. Se lo planteamos al sector privado y lo aceptaron con muy buenos ojos. Fortalecer y promover agresivamente incentivos económicos o fiscales para todas las empresas que contraten jóvenes entre 18 y 25 años. ¿A qué se compromete la empresa? A contratarlos por al menos 3 años. Y en esos 3 años, ¿qué ocurre? El joven tiene ingresos y se inserta en la economía de consumo. 2, acumula experiencia. Y 3, se convierte en sujeto de crédito para poder aplicar a su primer financiamiento, ya sea para un emprendimiento o para su primera vivienda. ¿Y qué incentivo recibe la empresa puede ser, para generar esa plaza de trabajo? Puede ser un incentivo fiscal. Eso nuestro equipo ha evaluado. Existen 2 o 3 formas de dar incentivos fiscales a las empresas. O puede ser un beneficio o un crédito o un retorno que le podemos dar a la empresa. Existen diversas formas de incentivar al sector privado para que contrate juventud. Pero el tercer punto que iba a tocar tiene que ver con los jubilados. Hay muchísimos jubilados trabajando en el gobierno. Y no, esto no es una crítica a los jubilados. Tenemos que resolver el problema de las jubilaciones dignas. Si no hay jubilaciones dignas con las que nuestros jubilados puedan vivir, la gente va a tener que seguir completando de aquí y de allá y los jóvenes van a seguir con oportunidades bloqueadas o truncadas.
Y no puedo dejar de mencionar esto, las carreras del hoy y del mañana. Hablé del Instituto de Robótica, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Queremos menos abogados y más ingenieros en robótica, más expertos en ciberseguridad, más expertos en inteligencia artificial. Tenemos que ofrecer las carreras para que los jóvenes puedan graduarse en estas carreras técnicas. Y algo que mencioné en el debate, que quiero reiterar aquí. Basta de pedirle a nuestros jóvenes que tienen que inscribirse en un partido político para poder tener una beca. Porque todas las becas en este país solo las dan si tienes palanca política. Y basta de pedirle a los jóvenes que se inscriban en un partido para poder tener un nombramiento en una plaza, en el MIDA como ingeniero agrónomo, o en la CENIAF como psicólogo, o en cualquier institución. Yo insisto tanto en esto, ¿por qué? Porque el país está secuestrado por un sistema que tiene a la juventud y a todo el mundo dependiendo de comer las migajas de los políticos. Ven que yo soy el que te resuelvo, no me importa si estás preparado o no, inscríbete y engrosa las filas de mi partido y ayúdeme a sostenerme en el poder para seguir robando. Yo propongo, y Otro Camino propone todo lo contrario, un sistema basado en el mérito y en el esfuerzo de la juventud, que es lo que está pidiendo, para que no carguen el diploma debajo del brazo y se pregunten para qué estudié tanto o para qué se fregó mi padre y mi madre trabajando tanto, si lo que yo tengo que hacer es inscribirme en un partido político para tener oportunidades en la vida. Eso se acaba a partir del 1 de julio de 2024. Hay otro tema que circula en el imaginario y en el pensamiento de la población en general. En algunas áreas más, en otras menos, pero está en todas las áreas. Es el tema de la seguridad. Hay un incremento de la delincuencia. Hay un incremento también de la delincuencia organizada visible. Hay una sensación de inseguridad, ya no solamente en áreas de corte popular, sino en todos los sectores. Y hay la sensación de que en Panamá la delincuencia organizada no depende exclusivamente de las pandillas o de los grupos en Panamá, sino que existe algún tipo de conexión con organismos delincuenciales internacionales. ¿Qué plantea su gobierno para darnos más seguridad a los panameños? El gobierno no puede combatir el crimen si el crimen está dentro del gobierno. Planteamiento número 1. Una semana sí y una semana no. Agarran a un fiscal de drogas que le alquila armas a las bandas criminales, a un subcomisionado de la policía con drogas en el maletero, a un agente de la policía con droga en el maletero, a un alcalde, a un representante de corregimiento o a personal que trabaja para diputados de la República con droga o trabajando para el crimen organizado. Hay que limpiar. Eso significa, o puedo entender, que la delincuencia de esta magnitud ha penetrado a los partidos políticos. Ha penetrado a los partidos y ha penetrado a los órganos del Estado. Y tenemos que limpiar para poder cumplir con un plan de seguridad. Lo hizo Bukele. Limpió las instituciones, como nosotros las vamos a limpiar, con un plan de depuración. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los policías quieren hacer su trabajo bien. ¿Usted cree que yo no hablo con los policías? Yo le pregunto a cada policía que me encuentro en la calle, dígame algo, señor. ¿Por qué si todos ustedes saben, desde el presidente hacia abajo, dónde operan las principales bandas criminales del país, por qué nadie los toca? ¿Sabe qué me contestan las unidades policiales así medio en secreto? Me dicen, porque yo no soy pendejo, señor Lombana. Yo tengo familia. Yo me meto ahí, arriesgo mi vida, la de mi familia, y mañana lo sueltan porque tienen padrinos políticos. Entonces, hablemos las cosas como son. Vamos a implementar un plan de depuración. Vamos a sacar las manzanas podridas de la Policía Nacional, de las instituciones de seguridad, del Ministerio Público, del órgano judicial, y van a quedar donde deben quedar. Y con las buenas unidades, que son más, entonces vamos a la calle con nuestro plan de cercos para ir judicializando a las pandillas criminales. Y aquí quiero hacer un paréntesis.
coloquial, como dice usted. Yo quiero felicitar y quitarme el sombrero ante el trabajo que hace la Iglesia Evangélica y la comunidad evangélica en Panamá con respecto a la rehabilitación y a la resocialización de personas que han estado en vida criminal y que hoy son ciudadanos de bien. Están aportando muchísimo y es notable, y lo digo como testimonio porque recorro todo el país y me encuentro con muchísimos testimonios de personas que gracias al apoyo y a la guía de la Iglesia Evangélica han visto la luz, obviamente con la ayuda de Dios, y han salido del crimen. Cierro diciendo lo siguiente: una vez depuremos, una vez limpiemos, y cuando hablo de limpiar, judicializar y castigar con todo el peso de la ley, no solo estoy hablando de las pandillas criminales de la calle, estoy hablando también de los delincuentes de saco y corbata que patrocinan muchas veces a estos delincuentes. Medidas específicas. La unidad de análisis financiero hoy está dentro de la presidencia de la República. Cuando Martinelli fue presidente, agarró la UAF e hizo así, ¿ve? UAF, y se la llevó para la presidencia. ¿Qué hace la UAF? Fiscaliza los movimientos financieros de las cuentas de todo el mundo. Entonces, ¿cómo le cortas gasolina al crimen organizado? Viendo los movimientos de dinero del crimen organizado. La UAF tendrá autonomía, estará fuera de presidencia y tendrá facultades de investigación. Y número 2, la ANTAI, la Autoridad Nacional de Transparencia, que hoy solo se dedica a dar cursos y seminarios sobre ética política o ética en la función pública, se convertirá en una agencia nacional de investigación de casos de corrupción. Podría hablar mucho de esto, solo quiero mencionar una cosita más. El principal delito, el principal acto criminal que se comete en la República de Panamá es la violencia contra la mujer y es la violencia contra nuestros niños, pero es la menos denunciada. Y tenemos una propuesta muy robusta para proteger a nuestras mujeres. Más del 50% de las mujeres que son asesinadas por sus parejas ya se habían acercado a las autoridades anteriormente a pedir ayuda, y aún así el Estado no tuvo ni el interés ni la capacidad de protegerlas. Crearemos la Policía de la Mujer, casas de refugio o albergues temporales para mujeres en riesgo y niños en riesgo, donde se les asesorará para poder judicializar a sus agresores. Implementaremos lo que se aprobó hace muchos años en ley, pero nadie le ha parado bola, que es la instalación de brazaletes electrónicos para, por tecnología, poder saber cuando los agresores se acercan a las víctimas. Y tomaremos otra serie de medidas para proteger a nuestras mujeres y a nuestros niños. Vamos ahora sí a modo debate. 1 minuto. Migración. Bueno, podemos hablar de migración por Darién o migración ilegal en general. Todas las personas que estén en Panamá de manera ilegal y que no estén aportando nada a este país, se tienen que ir, porque esa es la ley panameña. Todas las personas que estén en este país, estén trabajando, paguen sus impuestos, colaboren empleando panameños, no tendré ningún problema en autorizar legislación que los pueda regularizar. Punto. Darién. En migración de Darién tenemos 2 problemas. El primero, crimen organizado ligado y aprovechándose del cruce de migrantes. Ahí también necesitamos presencia policial para que los migrantes no sean utilizados o las bandas criminales no operen a costa de los migrantes. No cierre de frontera. No, eso no funciona. Candidato que les diga que el problema se resuelve con muros está mintiendo. Las migraciones existen desde que existe la humanidad. Si no, miren la migración del sur de África hacia el norte de Europa. Es histórica y nada la ha detenido. Trump dijo que iba a hacer un muro, no lo hizo. Era cuento para la campaña. Como un candidato o una candidata que yo escucho por ahí diciendo cierre de fronteras para parar las migraciones. Un muro no para las migraciones. Aparte de la migración, el problema sociológico que acarrea nos está dando un gravísimo problema también ambiental y ecológico. Pero ¿sabe cómo se resuelve eso? Panamá tiene que jugar su rol en la comunidad internacional, pastor. Además, pareciera que
usar una palabra trillada, existe un negociado con el traslado de todos esos migrantes de un lugar A eso me refería con el crimen organizado, pero tenemos que jugar nuestro rol en la comunidad internacional. ¿A dónde van todos esos migrantes? A Estados Unidos. Estados Unidos tiene que aportar más recursos a Panamá para poder atender esto. ¿Y de dónde vienen esos migrantes? De países que necesitan fortalecer su democracia y sus economías. Entonces juguemos nuestro rol en la comunidad internacional para fortalecer las democracias en Venezuela, en Colombia, y juguemos nuestro rol para exigirle a Estados Unidos mayores recursos para atender esta crisis migratoria. Tu opinión sobre la demanda que pretende inhabilitar a José Raúl Mulino a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. No estoy preocupado por eso, ni le presto atención a eso, pero... Mi tema no es si está preocupado o no, mi tema es, usted es abogado, su concepto sobre procede o no procede. Más nadie debe ser inhabilitado ya. Ni siquiera voy a entrar en la parte legal porque el derecho electoral no es mi especialidad. Lo que sí sé y sí digo con claridad es que ya las elecciones están a 1 mes y medio. Eliminar otro candidato le agrega incertidumbre al proceso. Yo no estoy de acuerdo con que inhabiliten a más nadie. Somos lo que somos, estamos lo que estamos y que el pueblo tome su decisión el 5 de mayo. Bien, tenemos aquí un grupo de, nosotros le llamamos hermanos, hermanas, que también tienen sus propias inquietudes. Así que le vamos a dar la oportunidad para que una pregunta breve, para una respuesta breve también. Dios le bendiga, señor Lombana. Mi pregunta es la siguiente. En su plan de gobierno propone modernización del Estado y un gobierno abierto. De estos puntos se encuentran realizar una reforma constitucional. ¿A qué tipo de reforma se refiere y cómo lo haría? Me refiero primero a una asamblea constituyente, porque hay distintas formas de modificar la Constitución. ¿Cómo lo haría? Voy a llegar a gobierno junto con todo nuestro equipo que ya lo tiene analizado y vamos a convocar una consulta pública. No necesitamos pasar por la asamblea para hacer la consulta, la puede decidir el Ejecutivo. ¿Qué vamos a preguntarle al pueblo? Un paquete de preguntas de sí o no. ¿Quiere una asamblea con menos diputados? Sí o no. ¿Quiere limitar la cantidad de circuitos electorales que se crean o corregimientos? Sí o no. ¿Quiere una segunda vuelta electoral en Panamá? Sí o no. ¿Quiere cambiar los requisitos para ser magistrado de la Corte? Sí o no. ¿Quiere sacar a Panamá del Parlacén? Sí o no. 20, 25 preguntas. ¿Eso qué nos dará? La legitimidad de todo un pueblo para hacer el llamado a la constituyente y que ningún corrupto en la asamblea se pueda oponer, porque el pueblo abrumadoramente votará que sí y tendremos la legitimidad para obtener las nuevas reglas del juego constitucionales que estamos pidiendo y que el pueblo está pidiendo. Gracias. Ayer 21 de marzo celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down. Sin embargo, movimientos adversivos y antivalores están promoviendo la despenalización y legalización del aborto en Panamá. Y en América Latina ya existen políticas públicas que promueven abortar niños con esta y otras condiciones. ¿Qué piensa usted al respecto? Estoy en contra del aborto. Solamente debe mantenerse lo que está contemplado en las leyes penales actualmente. Ciertos casos específicos cuando hay vida en riesgo, y eso existe hoy en la legislación. Cualquier cambio que se quiera hacer a eso, estoy en contra. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Acaba de mencionar que Panamá debería jugar su rol en la comunidad internacional. ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas, económicas y diplomáticas de sacar a Panamá del Parlacén? Jurídicas, económicas y diplomáticas. Jurídicas, ninguna. Diplomáticas, ninguna. Económicas, nos vamos a ahorrar $3 millones que nos cuesta esa institución todos los años y no nos trae ningún beneficio. Existe un mecanismo llamado el SICA, que es la Secretaría de Integración Centroamericana, donde ya están sentados los países de la región. Es decir, que al salirnos de acá, no estamos dejando de dialogar con nuestros países amigos o los países de Centroamérica. Buenas tardes. Referente a su propuesta en la educación, menciona acerca de rescatar a aquellos jóvenes que han sido desertores producto de la pandemia. ¿De qué manera usted como presidente va a velar porque se cumpla con cada una de las propuestas que ha presentado? Creo que hay dos preguntas en una.
sobre los desertores que aumentaron en la pandemia, estamos proponiendo, bueno, nuestro equipo tecnológico está desarrollando una aplicación, un software. ¿Para qué? Porque este es un trabajo que hay que hacerlo casi como cuando vas haciendo censos de casa en casa o empadronando de hogar en hogar. Hay que ir a buscar a las personas que han desertado hogar por hogar, porque eso no se ha encuestado ni se tiene inventariado. Una vez estén identificados, los vamos a traer de vuelta a los colegios, a las escuelas, y vamos a mantener los programas que deben mantener a los muchachos en la escuela. Pero hay uno en particular que lo estamos proponiendo nosotros, y es la instalación de comedores escolares en todas las escuelas donde existen o que están, en ubicación de pobreza o de extrema pobreza, porque es la alimentación, 2 golpes, desayuno y almuerzo, lo que pudiera en gran medida, junto a otros factores, mantener a los jóvenes en la escuela. Y sobre todo, y sobre cómo mantener el seguimiento al cumplimiento de las propuestas, yo soy un obsesionado de los indicadores de gestión y de las mediciones. Tenemos un equipo que solo se va a dedicar a medir cómo van los avances, quién cumple, quién no cumple. Es más, les digo algo más, a los gobiernos locales, alcaldías, juntas comunales, que no cumplan con sus indicadores de gestión ambiental, gestión para las personas con discapacidad, gestión con respecto a la recolección de desechos y manejo de residuos, entre otros, haremos todo lo posible por asignarle menos recursos en la asignación presupuestaria del año siguiente. Y si cumplen, haremos todo lo posible por asignarle más recursos para ir a un sistema de premios o castigos dependiendo de la gestión que cumplen en sus comunidades. Dios le bendiga, candidato. Amén. Quisiera saber cuál es su propuesta para disminuir algunos problemas sociales que comparten la gran mayoría de la población, como el deficiente servicio del transporte público. El transporte público tiene muchísimos problemas y en un minuto definitivamente es muy difícil. Lo primero, sacar la política partidista de los certificados de operación y de los cupos de taxi, porque todos los certificados de operación y todos los cupos de taxi están en manos de políticos. La ley prohíbe que se vendan los cupos y los certificados de operación. Hoy se venden a 15,000, a 20,000 y a 25,000 dólares, y eso va para el bolsillo de los políticos. Limpiemos y podremos tener un sistema competitivo con más líneas de Metrobús, con más líneas del metro que tiene que llegar obviamente a otros puntos de la ciudad, con más líneas de Metrobús y alimentadores. ¿Y dónde van a transitar? Bueno, tenemos obras de infraestructura también. Si tenemos las mismas vías y le metemos más autobuses, vamos a congestionar más la ciudad y no creo que así se va a solucionar plenamente el problema. Tenemos obras de infraestructura vial también. Lo que pasa es que no me han preguntado todavía por las carreteras y las obras de infraestructura me parece vial. Que la pregunta involucra la respuesta de cómo se soluciona el transporte público. Una parte es con el sector administrativo y lo que tiene que ver con el otorgamiento de todo, pero la otra parte es la infraestructura. Si no hay infraestructura, por más que se arregle una parte, lo otro me parece no va a tener una solución. Vamos a escuchar otra pregunta. Saludos, señor Lombana. Gracias. ¿Qué recomienda usted al Ministerio de Educación sobre los libros que contengan ilustración y texto sobre inclusión de género, distinto a lo conocido y aprobado por la misma ciencia, que solo hay hombre y mujer? Gracias por la pregunta, porque me permite aclarar una de las campañas negativas más grandes que me han hecho a mí desde que estoy en política. No estoy a favor del matrimonio igualitario. El que me consiga un video o una entrevista en la que yo estoy diciendo que estoy a favor, le doy un premio. Lo que hay es voz alterada con inteligencia artificial, lo que hay son videos cortados con la intención de causarle daño al único candidato que está dispuesto a parar la sinvergüenzura en este país, y por eso utilizan ese tema que preocupa tanto a los panameños para querer desacreditarme. Y no estoy a favor de la enseñanza o la promoción de la ideología de género en los textos escolares y en el sistema del Ministerio de Educación.
que quede claro cuál es el planteamiento de Ricardo Lombana y que dejen de una vez por todas de difamar o de inventar para querer desacreditar o restar credibilidad a nuestro movimiento y a mi persona. Bueno, otra vez en tema coloquial, dime con quién andas y te diré quién eres. Si parte de los llamados independientes que le apoyan son también promotores de la ideología de género y abanican temas como aborto y matrimonio igualitario, mucha gente puede entender que ese apoyo representa que usted será condescendiente con ellos. Eso no es así. Caja de Seguro Social, en nuestra mesa técnica existe gente que piensa que hay que aumentar la edad de jubilación, pero ellos no son mayoría. Pero no por eso los tenemos que restringir la participación política. En nuestro movimiento, sí, en el movimiento Otro Camino hay personas que están a favor del matrimonio igualitario. Pero por eso les tengo que restringir la participación política en un movimiento que es de todos los panameños, no. Los podemos escuchar, pero no es la posición ni del movimiento ni la mía, y además ellos no deciden en gobierno, decide el presidente. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas tardes, licenciado. En esa misma línea hemos hablado de la palabra matrimonio igualitario. Sin embargo, en estos últimos días, convenientemente, los grupos que están a favor han utilizado la palabra unión civil. En ese contexto, quisiéramos preguntarle la diferencia entre matrimonio igualitario y unión civil, y si usted estaría de acuerdo en esa constituyente que se aprueben alguna de estas dos figuras. No estoy de acuerdo que se aprueben esas figuras y no soy abogado experto en el tema como para yo ser el que señale cuál es la diferencia entre una o la otra. Lo que sí es una realidad, hablando de abogados y de derecho, es que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ya se pronunció. Y eso significa que es ley de la República, que no es constitucional ni tampoco legal el matrimonio igualitario ni la unión de las personas del mismo sexo, y mucho menos la adopción de niños o niñas de personas del mismo sexo. Vamos a escuchar una última pregunta. ¿Cuáles son sus planes para que el lema del Hub de las Américas se traslade a todas las áreas del país en cuanto a tecnología de punta en el área de la salud, en el área institucional, en el área educativa y en el área comercial, a nivel de turismo, en materia de seguridad, etcétera? Un minuto. Dos respuestas rápidas. Entiendo la pregunta, es bien amplia. Nuestra visión es de polos de desarrollo, empezando por allí. Nosotros creemos firmemente en descentralizar el desarrollo. Por eso hemos planteado el polo de desarrollo de la región occidental, Chiriquí, Bocas y la comarca, el polo de desarrollo de la región central del país, Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera, y el polo de desarrollo del resto del país, que es el resto de las provincias y las comarcas que están de este lado del país. Con esa descentralización de la política pública de desarrollo, se genera empleo, se genera recursos de manera distribuida. Te voy a poner un ejemplo, hablaste de turismo. Si nosotros desarrollamos el puerto de Almirante, desarrollamos Puerto Armuelles, ampliamos el aeropuerto de David, ampliamos el aeropuerto de Bocas del Toro, y no voy a seguir, y hacemos la costanera del Caribe, inversión en infraestructura fuera de la ciudad, inmediatamente le da oportunidad a la juventud de emprender o tener empleo en nuevas carreras, en carreras ligadas al turismo, a la logística y al sector marítimo. Eso se lleva el desarrollo de vuelta a las provincias y el desarrollo de vuelta a las regiones. Pero me hablaste de servicios públicos como salud, agua, educación, y para eso tengo que hablar de descentralización. Porque una cosa es promover polos de desarrollo para que la gente regrese y otra cosa es que la descentralización llegue a salud pública, educación, transporte, accesibilidad, agua potable a las comunidades. Y en el último debate presidencial, este tema lo abordé claramente. Vamos a fomentar la creación de las juntas de desarrollo local. Las juntas de desarrollo local son el mecanismo que establece la ley de descentralización para que los ciudadanos puedan
fiscalizar a sus juntas comunales y a sus gobiernos locales y asegurarse que los presupuestos se inviertan en los servicios básicos que la población necesita. Así que les pido a todos ustedes y a usted, joven, que se informen sobre las juntas de desarrollo local que pueden promover en todas las regiones del país la prestación de los servicios básicos. Este gobierno, rapidito, este gobierno desmanteló la ley de descentralización cuando vino la pandemia. ¿Qué decía la ley de descentralización? Que la mayor parte de los fondos que se destinaban a la descentralización se tenían que dedicar a inversión en infraestructura y servicios básicos para la población, y la minoría para nombramientos. Vino la pandemia, ¿qué hizo el PRD? Modificó la ley y dijo: toda la plata de la descentralización se puede usar para nombramientos. Eso hay que revertirlo a como estaba originalmente, porque con eso inflaron la planilla. Y yo, ¿qué hubiera hecho? Yo hubiera usado toda esa plata, que en gran medida fue plata que pedimos prestada a organismos internacionales, para fomentar el emprendimiento en vez de hacer nombramientos en el gobierno, porque eso hubiera movido la economía. Perdone que me muero un poco con esta pregunta, pero fue larga. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa generosidad que hemos mostrado en el tiempo, esperamos por fe que el Señor nos la dé a nosotros también en una vida prolongada, fructífera y feliz. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Este país, por la oración de los que creemos en Jesucristo, amamos esta tierra y oramos por ella, está en las manos de Dios. Nuestro futuro lo colocamos también en el designio divino y esperamos que el 5 de mayo a las 10 de la noche todos los panameños de cualquier corriente y de cualquier posición podamos entender que Dios decidió a través del pueblo y que debemos respetar esa decisión expresada en las urnas para de igual manera enfrentar un nuevo futuro con fe y con esperanza. La nación requiere hoy del concurso de sus hijos con desprendimiento y con el entendimiento de que lo que hacemos hoy determina lo que cosecharán nuestras generaciones. Agradecemos infinitamente su tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, con muchos compromisos, pero la oportunidad que nos ha dado ha sido preciosa. ¿Puedo decir algo más? 30 segundos. ¿Me permite? Sí. Fui bendecido por Dios con un diagnóstico temprano de cáncer. Me diagnosticaron cáncer de próstata y puse todo en manos de Dios. Y cuando vinieron los resultados de todos los exámenes, el resultado es que mi cáncer está en la etapa más prematura posible, tiene el menor grado de agresividad posible y además de eso está encapsulado. No he requerido ni requeriré ni tratamiento ni cirugía, solamente seguimiento activo con unos exámenes que me tengo que hacer una vez al año. Así que gracias a Dios mi salud está bien y gracias a ustedes por darme esta oportunidad para venir aquí y estoy listo porque hay lombana para rato. Queremos pedirle la oportunidad para agradecer a Dios por esta obra y para encomendar también, porque la Escritura nos da una promesa. Por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y aquí hay desde personas que tuvieron padecimientos cardíacos graves, algunos 3 semanas en estado de coma, otros desahuciados completamente, aquí en este grupo tan pequeño, con sanidades y experiencias personales, que una intervención divina los libró del cementerio. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por haber traído a Ricardo Lombana a un contacto diferente, a una experiencia que esperamos que le deje alguna marca en su vida. Y gracias por bendecir a nuestra nación, poniendo, Señor, el futuro de Panamá en tus manos y creyendo
que aquel que designó que esta nación llevara este lema para beneficio del mundo, que abrió nuestra cintura para bendecir los continentes, seguirá llevando esta nación de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén. Les esperamos en la próxima presentación de Patria y Democracia. Acaba de terminar la entrevista con el señor candidato Ricardo Lombana de Otro Camino, juntamente con el pastor Edwin Álvarez. ¿Qué le pareció la entrevista? Muy bien. Ricardo, ¿cómo fue el manejo de la entrevista? ¿Le dieron espacio y todo, chance para hablar? Sí, no, me gustó. Sí, ¿verdad? Uno, porque fue muy diversa, o sea, muchos temas. Qué bueno. Y dos, porque hubo preguntas tanto del pastor Álvarez como del público. Pero se sintió cómodo. Hubo Sí, espacio, sí, sí, tiempo, sí. no lo cortaron. No, me sentí bien. Qué me bueno. sentí bien, cómodo. Usted habló al final, y es una de las preguntas que queríamos iniciar haciéndole. ¿Cómo está el estado de salud de Ricardo Lombana? Estoy bien, gracias a Dios. Como lo dije, fui bendecido por una detección temprana del cáncer de próstata y puse todo en manos de Dios. Y gracias a él, mi detección indicó que el cáncer está en la etapa más prematura posible, menos agresiva posible y encima está encapsulado. No he necesitado ni voy a necesitar tratamiento ni cirugía. O sea que hay candidato para rato. Pero por supuesto, para ganar las elecciones y para cambiar el rumbo de la nación. Oiga, señor Lombana, estuvimos leyendo su plan de gobierno y usted habla de la reingeniería de Estado y de gobierno. Correcto. ¿A qué se refiere ese plan de gobierno de reingeniería? Hay candidatos, por ejemplo, de El Salvador, que están incluso de Argentina, que están eliminando ministerios. ¿Usted eliminaría ministerios también? Sí, la reingeniería consiste en dos acciones principales. La primera es la económica. Ok. Y creo que hablé un poco de Sí. eso en la entrevista. Revisar por completo el presupuesto general del Estado para que la gran cantidad de recursos que hoy se desvían a gastos que no son necesarios sean reorientados a las prioridades de la nación. Es una reingeniería financiera de las finanzas públicas, del dinero de los panameños. Y luego está la reingeniería institucional. Sí, Claro. sí vamos a eliminar instituciones, sí vamos a fusionar otras instituciones. He dicho en el 2019, lo reitero hoy, el despacho de la primera ¿Cuál dama eliminaría? lo vamos a eliminar. O sea, no habría un despacho de la primera dama. No va a haber primera dama, pero no va a haber despacho Ok, está de bien. la primera dama y la primera Claro. dama se va a Mucho dedicar. dinero ahí invertido. No solo mucho dinero, hay mucho dinero, hay muchos nombramientos. Mucha planilla. Sí, y eso no es legal, es lo que tal vez la población no entiende. Claro. La primera dama no es funcionaria, en ninguna ley dice que es funcionaria, entonces no puede tener presupuesto y mucho menos. ¿Qué otro, por ejemplo? Entonces, pero las labores del despacho, para que no se piense que quiero eliminar las labores, Claro. esas son repartidas a los ministerios y se sigue O sea, la trabajando figura se elimina. el despacho para ahorrar dinero Claro. al Estado. Hemos pensado, por ejemplo, en la fusión de algunas instituciones, el BDA con el Banco Nacional, por ejemplo. En el sector agropecuario hay 5 o 6 instituciones. Creemos que se pueden fusionar algunas de ellas para hacerlas mucho más robustas. Vamos a evaluar la posibilidad, la del Parlacén, la mencioné Sí, durante sí, la sí, entrevista. Vamos a sacar a Panamá del Parlacén. Eso nos ahorra también 3 millones de Funcionarios dólares. también. Vamos a cerrar ciertos consulados, por ejemplo, Ok. que no nos traen ningún beneficio. Y en términos de ministerio, me gustaría primero conocer el resultado de la gestión. Los problemas del país no se resuelven creando ministerios. Eso sí lo tengo clarísimo. Oiga, el presidente de Argentina dijo cuando entró al poder que no había plata. En Panamá hay plata, le pregunto. La respuesta es Mira, los consulados de recaudación marítima. Cada 5 años hay un número de panameños que son o familiares de los políticos o donantes de campaña, se vuelven millonarios con los consulados marítimos. Eso lo vamos a cortar para que esos millones vengan al país. Claro. Detrás de las notarías, detrás de cada notaría hay un político que se lleva los millones. El notario solo cobra un salario o un pedacito. Detrás de la lotería, los billeteros se sacan la mugre vendiendo billetes y luego tienen que voltearse y devolverle el 50% de lo que vendieron sudando al partido político que está detrás de la lotería, que todos sabemos cuál es. Le pagamos $7,000 a los diputados aunque no vayan a su trabajo todos los meses.
Aquí la plata sobra, mi hermano. Sobra. Lo que pasa es que se la están robando. Ahora, y nosotros venimos con mano dura a cortar eso. Porque esa plata es del pueblo. Usted hablaba de un proyecto similar a Silicon Valley, en el interior del país, donde Sí. los jóvenes no se tengan que salir del interior y no se vengan para la ciudad capital a estudiar, a trabajar. ¿Cómo sería ese proyecto? ¿Cómo funcionaría para que la mano joven se quede y no se quede tal vez en el campo, tirando machete, como decimos en buen panameño? Va a tener varias opciones el joven para regresar al campo o para regresar a sus ciudades o a sus provincias. Hablemos de provincias centrales por un momento. ¿Qué estamos planteándole a ciertas compañías de tecnología? Y no tenemos que llegar a gobierno para hacer esto. Ya les hemos enviado las comunicaciones ¿Qué empresas? a las empresas. Google, Amazon, Huawei, empresas chinas también, empresas de otros países. ¿Para qué? Para que consideren instalar en provincias centrales un Silicon Valley criollo. Claro. Industria de, por ejemplo, chips o microchips, o piezas o elaboración de piezas que requieren los celulares, que requieren los aparatos electrónicos, que se requieren en el mercado ¿Hay de hoy. criptomonedas metidas en el paquete? ¿El tema Todavía de no, porque eso no le ha ido tan bien Salvador le puede eso no le ha ido tan bien en el mundo como la gente piensa. Claro. Estamos abiertos Pero a la viene, moneda. o sea, Sí, estamos abiertos a la moneda digital, pero lo estoy viendo con cautela, porque Panamá es un país dolarizado Ok. y no necesariamente tenemos que ir hacia allá. Pero sí, tendrán la opción de, para empresas tecnológicas, trabajar desde provincias centrales y vivir allí. Tendrán la opción también del desarrollo logístico, turístico en regiones occidentales. Mencioné cómo lo vamos a hacer en el área de Chiriquí y Bocas, en el área de provincias centrales y en el área de Panamá, Colón, Darién y la comarca Gunayala. Ahora, usted habló sobre ideología de género y esta es la última pregunta para finalizar. El presidente de El Salvador se paró de frente y dijo que no iba a aceptar ideología de género. Usted acaba de decir que usted está en contra, pero usted se enfrentaría también a las organizaciones internacionales y decirle no. Pero es que no me tengo que enfrentar. Realmente solamente hay que decir, que en un plan- estas son es las que en un leyes de la plan nación contra. panameña. Sí, pero yo no considero que hay que enfrentarlas. Claro. La nación Frenarla, panameña por lo tiene, menos. claro, eso. La nación panameña tiene sus normas y sus leyes. Ya la Corte ha dicho claramente esto. Así que no hay ideología de género que se pueda imponer si los panameños no estamos de acuerdo, y no hay otras figuras como matrimonio igualitario y demás que se puedan imponer si los panameños no estamos de acuerdo, y además no es legal ni es constitucional. Muchísimas gracias, señor Ricardo Lombana. Un placer, como siempre, poder compartir con candidatos presidenciales y esperamos que también haya sido de su agrado esta entrevista.